Empiezo por el final porque así es como mejor se entiende esta historia. Cuando un portaaviones nuclear aparece a solo 96 kilómetros de Cuba, ya no importa lo que diga ningún comunicado oficial. El mensaje ya fue enviado. Y no fue susurrado, fue gritado desde el mar. Porque esto no va de un barco entrenando, no va de ejercicios rutinarios, no va de coincidencias, va de señales. Y cuando las grandes potencias mandan señales, los países pequeños no tienen el lujo de ignorarlas. Imagínate despertar un día y saber que frente a la isla, casi al alcance de la vista si el día está claro, se mueve uno de los símbolos más grandes del poder militar estadounidense, el USS George H.W. Bush, una nave nuclear, operando en aguas del Caribe, con actividades de reabastecimiento en el mar y prácticas de tiro. No es una imagen neutra, es una imagen cargada. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Ahora retrocedamos un poco, porque para entender esto hay que unir puntos que muchos prefieren mirar por separado. Durante años, el Caribe fue tratado como un segundo plano, un lugar estable, predecible, casi aburrido para la geopolítica moderna. Eso cambió, y cambió rápido, tras los acontecimientos recientes en la región, especialmente la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero. Estados Unidos no solo actuó, reordenó su tablero. Y cuando una potencia reordena su tablero, mueve piezas grandes, muy grandes. El portaaviones no llegó solo, llegó como parte de un despliegue más amplio de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe. Buques anfibios, unidades de apoyo, activos que antes estaban más cerca de Venezuela y que ahora se reposicionan al norte de Cuba. No es casual, es logística estratégica. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el mensaje es para Cuba. No exclusivamente, Cuba es el punto visible, el escenario, pero el mensaje es regional. Y también interno, porque cuando Estados Unidos mueve un portaaviones nuclear tan cerca de una isla con una historia tan cargada como Cuba, está diciendo varias cosas al mismo tiempo. Primero, estamos presentes. Segundo, tenemos capacidad de reacción inmediata. Tercero, estamos vigilando. Y cuarto, el más incómodo, sabemos exactamente dónde estamos parados. ¿Sabías que un portaaviones de este tipo no se despliega sin semanas, incluso meses, de planificación? No se mueve por impulso. Cada milla recorrida tiene una justificación operativa, política y simbólica. Por eso, cuando aprendiste a leer entre líneas, entiendes que ejercicios de entrenamiento es una frase que muchas veces sirve para suavizar lo que en realidad es disuasión estratégica. Disuadir no significa atacar, significa evitar que otros se muevan. Significa marcar límites sin disparar un solo tiro. Y aquí entra Cuba, otra vez, como punto de tensión silenciosa. Porque Cuba no está en guerra, pero tampoco está fuera del radar. Su cercanía política con gobiernos hoy presionados, su ubicación geográfica, su historia, su peso simbólico, todo eso la convierte en una referencia inevitable cuando el Caribe se recalienta. Mientras tanto, desde La Habana, el discurso oficial sigue siendo el mismo: silencio prudente, narrativa de resistencia, mensajes hacia adentro. Pero el mar no entiende de discursos, el mar entiende de posiciones. Y a 96 kilómetros, el mar habla claro. Ahora pensemos en el cubano que está fuera de la isla, escuchando esto mientras trabaja, maneja o cuida a los niños. Ese cubano no está pensando en portaaviones como teoría militar, está pensando en consecuencias, en qué significa esto para el futuro inmediato, para los viajes, para las tensiones, para las decisiones que otros toman sin consultarle. Cuando descubriste que las grandes decisiones geopolíticas casi nunca preguntan a quienes más afectan, entendiste por qué estas noticias pesan tanto aunque no traigan explosiones ni sirenas. Estados Unidos ha dejado claro que, aunque reduzca presencia en algunas zonas del Caribe, mantendrá activos militares estratégicos en la región. No es retirada, es redistribución, y redistribuir cerca de Cuba no es un gesto neutro. Los expertos lo llaman proyección de poder. Los gobiernos lo llaman seguridad regional. La gente común lo siente como incertidumbre. Y aquí viene la parte que casi nadie explica bien. Esto no es solo una reacción al pasado inmediato. Es una señal hacia el futuro. Es Washington diciendo que el hemisferio occidental sigue siendo un espacio donde no piensa perder capacidad de control ni de respuesta. Cuba, una vez más, queda en el centro del encuadre. No porque haya provocado el movimiento, sino porque su ubicación y su historia hacen imposible que pase desapercibida. Lo más inquietante no es el barco, es la normalización de este tipo de despliegues.
Porque cuando algo no habitual ocurre y luego se acepta como parte del paisaje, el umbral cambia. Y cuando el umbral cambia, cambian las reglas. Este episodio deja varias lecturas abiertas, y ninguna es cómoda. 1. La región entra en una fase de vigilancia más intensa. 2. La presión política y simbólica aumenta, aunque no se anuncie. 3. Cuba vuelve a ser referencia estratégica sin tener control real sobre el tablero. Y 4. El ciudadano común sigue siendo espectador de una partida que se juega a escala mayor. Este no es un llamado al miedo, es un llamado a entender. Porque el algoritmo puede amar este video por su retención, por su claridad, por su valor informativo, pero lo verdaderamente importante es que quien lo escuche no se quede en la superficie. Esto no es una película, no es una teoría conspirativa, es geopolítica real, con barcos reales, a distancias reales, en un momento regional real. Y la pregunta que queda flotando, la que nadie responde en voz alta, es esta: si hoy el mensaje fue presencia, ¿cuál será el próximo mensaje? ¿Y quién lo va a recibir primero? Ahí te dejo la historia. Sin maquillaje, sin ruido. Ahora dime tú, ¿lo ves como disuasión necesaria o como una señal de que el Caribe vuelve a convertirse en tablero de tensiones mayores? Te leo, y seguimos hablando.